Hola profesor, mi nombre es Dani Santiago Delgado Peralta, el de mis compañeros es José David Trujillo Gómez y Juan David Mesa Paz y venimos a exponer el método Floyd-Warshall, caminos más cortos entre los pares de nodos. Eh, ¿Qué es el método Floyd-Warshall? El método Floyd-Warshall es un algoritmo para encontrar las distancias más cortas entre las parejas de nodos de un grafo, pasando por uno o varios nodos dependiendo de cómo sea conveniente para así llegar desde un nodo I hasta un nodo J de la manera más corta o de menor costo posible. ¿Qué tipos de grafos maneja este método? Este método puede manejar grafos dirigidos, grafos no dirigidos, puede manejar grafos con pesos positivos, con pesos negativos, pero tenemos que tener en cuenta que no pueden haber ciclos negativos. ¿De dónde proviene este método? Este método es ideado inicialmente por Robert Floyd en 1962, pero él, Robert Floyd, se basó en trabajos previos que había realizado Stephen Warshall sobre la cerratura transitiva. ¿Qué aportaron cada uno? Warshall aportó la lógica de transitividad en grafos y Floyd lo que hizo fue una adaptación para calcular caminos mínimos. Idea general del algoritmo, ¿qué hace? El algoritmo o método intenta mejorar la distancia entre dos nodos a través de ciertas operaciones aritméticas usando matrices para encontrar el camino de menor costo o de menor distancia que sea posible para llegar a un nodo en específico. ¿Qué tipos de problemas resuelve? Algunos tipos de problemas que este método resuelve son problemas de caminos mínimos, encontrar el costo mínimo entre todas las parejas de nodos, determinar si un grafo es fuertemente conectado, o sirve también para detectar una accesibilidad o conectividad entre nodos. Bueno, para continuar con la explicación de mi compañero, pues yo voy a explicarle un poquito ventajas y desventajas, primero que todo, del algoritmo, bueno, el método de Floyd-Warshall. Entonces, como ventajas tenemos primero que todo que encuentra las distancias más cortas entre los pares de nodos, esto pues en una sola ejecución. También tenemos que maneja pesos negativos, esto siempre y cuando no existan ciclos negativos, bien dicho. También tenemos que tener una implementación simple y ordenada, que lo van a ver más adelante con mi compañero en el tema de ya el código, lo que es en sí el código, es un código fácil de comprender. Tenemos también que funciona bien en grafos densos, que con grafos densos nos referimos a grafos con muchas aristas, porque también hay grafos grandes que son de pocas aristas, pero entonces funciona muy bien en grafos densos. Detecta ciclos negativos. ¿Esto cómo lo hace? Esto lo hace revisando la diagonal de la matriz resultante. Es la manera en la que detecta ciclos negativos. Y la otra ventaja es que puede recuperar caminos completos y se usa, o sea, esto se puede hacer si se usa una matriz auxiliar. Vamos ahora con las desventajas. Bueno, como desventajas tenemos que la complejidad va a ser O de n a la 3, o sea que se vuelve lento en grafos, como les mencionaba, grafos grandes de pocas aristas. No es eficiente cuando el grafo es muy grande o disperso, como les venía mencionando también, que tiene pocas aristas. No es adecuado si solo se necesita una ruta específica, porque pues es más costoso en sí que digamos algoritmos como el Dijkstra o el Dijkstra. También otra de las desventajas es que para almacenar la matriz requiere memoria ODN al cuadrado. Entonces esas son unas de las desventajas que tenemos. Ahora vamos entonces con algunas aplicaciones del algoritmo pues en la cotidianidad, en el día a día. Entonces uno de sus usos puede ser en el ámbito de las redes de transporte, ya que permite encontrar pues las rutas más cortas entre múltiples ciudades. También otro ejemplo que tenemos es el análisis de grafos sociales, que pues este algoritmo nos puede permitir encontrar la distancia que hay, por ejemplo, entre un usuario o una comunidad. Y también tenemos el ejemplo de implementación en los videojuegos, por ejemplo, cuando los videojuegos te quieren trazar una ruta hacia un objetivo, que te trazan la ruta más óptima, pues aquí mismo sería conveniente la utilización del algoritmo Floyd-Warshall, pues para la planificación de dichos caminos entre pues un punto y otro punto del mapa. Bueno, entonces ahora para nuestro ejemplo, este es el grafo que vamos a utilizar y aquí está su respectiva matriz inicial de distancias. Tenemos los cuatro nodos A, B, C y D. Los ceros, la diagonal principal de ceros, lo que representa pues es la distancia que hay entre cada nodo y el mismo. El signo infinito lo vamos a utilizar para decir que no hay aristas directas entre dichos nodos. Entonces vamos a empezar a aplicarle Floyd-Warshall a esta matriz inicial de distancias. Entonces, aquí yo tengo, para hacerlo más corto, resaltados con rojito, los que van a cambiar. Y les voy a explicar por qué mediante Floyd-Warshall. Entonces, ¿por qué va a cambiar, por ejemplo, este de aquí? Porque entonces vamos a tomar un pivote, que en este caso va a ser el A, va a ser A el pivote, o el intermedio, pues. Y lo que vamos a hacer es, digamos, sumar aquí. Entonces, 8 más 7, 15. Menor que infinito, que es intermedio, sí. Entonces, si es menor, se va a cambiar. Aquí se cambia esto en la siguiente tabla por el número que dio la suma de las aristas. Si es mayor, no se modifica, que es lo que pasa en el resto de casos, que no se van a modificar.
Entonces listo, este ya lo vimos que en la siguiente tabla va a pasar a ser 15. Vamos con este. Entonces tenemos 5 más 3, 8. 8 menor que infinito, efectivamente. Entonces en la siguiente tabla este infinito también va a pasar a ser un 8. Vamos lo mismo con esta de acá. 2 más 3 es igual a 5. Menor que su intermedio, sí. Entonces en la siguiente tabla va a pasar a ser 5 también. Entonces aquí pasamos a la siguiente tabla, que es la matriz tras haber tomado k igual a a o el intermedio igual a a. Y aquí ya vemos que se aplicaron los tres cambios, 8, 5 y 15. Aquí tengo subrayados los que van a actualizarse en la siguiente tabla tras tomar B, esta B, como el intermedio. Listo, entonces, ¿por qué va a cambiar este? Entonces tenemos 5 más 2, 7, menor que el intermedio infinito. Sí, entonces este número va a pasar a ser un 7. Ahora aquí, 3 más 2, 5, menor que infinito, que es intermedio, sí, entonces este número también va a actualizarse en la siguiente tabla. Vamos a verlo aquí en la siguiente tabla, que se utiliza aquí por un 5 y acá por un 7. Ya les expliqué pues el porqué. En la siguiente interacción, que va a ser tomando esta columna C como el pivote o el intermedio, van a modificarse estos dos valores de aquí. Entonces, 5 más 1, 6, menor que su intermedio, que es 7, sí, entonces en la siguiente tabla este número va a ser 7. Ahora, 2 más 1, 3, menor que su intermedio, sí, entonces en la siguiente tabla este número va a cambiar también de valor. Entonces aquí lo tenemos, 6, 3 aplicados, y el resto pues no se afectaron porque no se cumplía lo que decimos, eran todos mayores al pivote o al intermedio. En la última interacción, que va a ser tomando D como pivote, lo que va a pasar, se van a modificar estos tres valores de aquí. Entonces, ¿cómo se va a dar o qué va a pasar? Entonces tenemos aquí 3 más 2, 5, menor a su pivote 8, sí, exactamente, entonces aquí se va a actualizar este valor. Ahora tenemos aquí 1 más 2, 3, menor que su pivote 5, sí, se va a actualizar también este valor. Y por último vamos a ir con este 8 aquí, que sería 5 más 1, 6, menor que su pivote, sí, entonces va a cambiar en la siguiente tabla. Miramos aquí, efectivamente cambiaron 5, 3 y 6. Entonces esta sería ya la matriz final tras haber tomado como pivotes cada uno de los nodos A, B, C y D. Y esa sería la matriz resultante después de haber aplicado el método de Floyd-Warshall. Ya mi compañero va a proceder a explicarle lo siguiente. ¿Cómo funciona el algoritmo Floyd-Warshall? El algoritmo Floyd-Warshall va a recibir un grafo, bueno, necesita un grafo, o la matriz del grafo, la matriz de recorridos del grafo, que aquí estamos creando la matriz, y aquí llamamos al algoritmo, que el algoritmo viene así. Va a recibir, o bueno, va a crear, va a tener dos variables, que va a ser una matriz directa y un entero n. El entero n es la cantidad de elementos del grafo, y la matriz directa es básicamente la matriz de recorridos, como así. El algoritmo Floyd-Warshall devuelve dos matrices. Devuelve la matriz de distancia, que sería, si se toman dos puntos, por ejemplo, punto C y punto A, la intersección entre esos dos puntos en la matriz resultante del Floyd-Warshall va a dar la distancia mínima que hay que se recorre. En cambio, en la matriz directa, como yo la llamé, no se da la distancia, sino que se da cuáles son los puntos intermedios que tiene que tomar uno para poder llegar al otro punto, cumpliendo con esa distancia mínima. Y ahora sí empezamos con este. Aquí vemos que tiene tres bucles y cada bucle representa algo. Este representa el elemento con el cual quiero comparar. En mi caso, que tengo 0, 1, 2, 3, tengo estos cuatro elementos, quiero comparar con 0. Entonces va a recorrer así y va a recorrer así desde 0, manteniendo K 0. Y estos de aquí, ¿qué son? Estos son los que se mueven por toda la tablita para tocar diferentes puntos y mirar cómo están conectados entre sí. Esto significa, te dice, bueno, si K es diferente a 10.000, entonces no va a entrar a eso, no va a entrar a ese campo. ¿Por qué? Porque ese campo es infinito. Y ya sabemos que comparar algo con infinito siempre va a dar pues el mismo campo, no va a dar el campo infinito, porque infinito es más grande que cualquier cosa. Entonces, por eso estamos haciendo esto. Continuemos al siguiente paso. ¿Qué hace el siguiente paso? El siguiente paso dice, si la distancia en IJ es mayor a la suma, entonces IJ va a cambiarse por el valor de la suma. Entonces, es una distancia menor o un peso menor. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Nosotros estamos buscando el menor peso para llegar a ese punto. Por lo tanto, le cambiamos el valor y decimos que directa es igual a K. ¿Por qué? Porque significa que si pasamos por el punto K para llegar al punto IJ, entonces estaríamos llegando por el punto con menor recorrido o menor peso en ese grafo. Y así se va a repetir mientras el grafo exista. Vamos a correrlo con este ejemplo aquí. El grafo inicial es 0. ¿Por qué? Porque el recorrido 0 va de 0 a 0, que sería 0. Y de 0 a 3, ¿por qué? Porque aquí dice 3. El grafo de 0 a 1 vale 3. Entonces el peso entre 0 y 1 vale 3.
Entre 0 y 2 no existe, por lo tanto es infinito. Y entre 0 y 3 es 8, como dice en este espacio aquí. Listo, ya sabemos, ya tenemos aquí la referencia de la tabla. Ahora sí vamos a ver las menores distancias para poder llegar a un punto en específico. Entonces, si quiero ir de 0 a 3, ¿cierto? De 0 a 3, el valor es 8. El valor mínimo, la distancia mínima es 8. Miremoslo gráficamente. La distancia mínima es 8. ¿Cómo? Voy de 0 hasta 3. Miren que es directo, 3. Y la distancia o el peso de la arista es 8. Entonces, ese es el menor recorrido. Porque puedo hacer 3, 5, 4. Pero eso es mucho más grande que 8. De 0 a 2 irían 8, ¿cierto? Entonces, como miramos aquí, de 0 a 2 no hay directo. Entonces vamos a nuestra tabla de recorridos y miremos desde el 2 qué elemento tengo que tocar primero antes del 0. En este caso, como ven aquí, toco el elemento 1, ¿cierto? Entonces ahora sí, 2, 1, 0, 3, 5, 8. Y nuestro recorrido mínimo es 8. Y ese sería todo el funcionamiento del Floyd-Warshall. En conclusión, el algoritmo Floyd-Warshall es un algoritmo muy importante a la hora de buscar distancias cortas en los grafos. ¿Por qué? Porque es simple. Vemos que no es muy eficiente, pero no es muy eficiente con grafos grandes, ya que su complejidad es O a la 3. Pero esa podríamos llamarla como la desventaja del Floyd-Warshall. Más sin embargo, es muy práctico, ya que funciona con grafos dirigidos y no dirigidos. Y no le importa si el peso es negativo o positivo. Eso no importa. Si el peso es negativo, también va a funcionar, exceptuando de que los bucles no pueden ser negativos. Listo, y para terminar, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Tenemos este grafo de 4 nodos. Para el grafo tenemos su respectiva tabla de distancias, en el que, como ya explicaron mis compañeros también anteriormente, cuando hay más de un nodo de distancia entre dos nodos, ponemos infinito y tenemos su respectiva tabla de recorrido. Entonces, vamos a aplicar el método Floyd-Warshall. Cogemos la primera columna, comparamos 2 más 2 es menor que 0, no, entonces dejamos este 0. 2 más 3 ¿es menor a infinito? Sí, entonces cambiamos este por el resultado de esta suma, que sería 5. 6 más 2, 8. Menor que 4, no. Siguiente en la columna, que es el 3. 3 más 2, 5. Menor que infinito, sí. Entonces cambiamos este infinito por un 5. 3 más 3, 9. Menor que 0, no. 6 más 3, 9. Menor que 9, no. Porque es igual, entonces dejamos. Pasamos al siguiente. 6 más 2, 8. Menor que 4, no. Lo dejamos. 6 más 3, 9. Menor que 9, no. Entonces lo dejamos. 6 más 6, 12. Menor que 0, no. Entonces lo dejamos. Así sucesivamente con cada columna de esta tabla de distancias. Recordemos que aquí hay un 5 y aquí hay un 5. Entonces, para la siguiente columna ya no tomamos este infinito, sino que tomamos los valores que hayamos cambiado de la anterior columna. Y además, como hicimos el cambio de 5 y 5 aquí, tenemos que acá en nuestra tabla de recorrido cambiar la letra en esta posición por la A, y por la A, que fue donde hicimos en la columna que hicimos el cambio. Haciendo eso con las 4 columnas nos daría el siguiente resultado, que sería que los únicos cambios que se realizan son solo estos dos. Luego de las 4 columnas realizar Floyd-Warshall, nomás tendríamos estos dos cambios. Significa que el recorrido más corto de C hasta B o de B hasta C es pasando por A. Lo podemos comprobar en nuestro grafo. De C hasta B, de todas las posibilidades que hay, el de menor valor es pasando hasta A, que sería 3, y de A hasta B, que sería 2, un total de 5. Listo, y para terminar, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Tenemos este grafo de 4 nodos. Para el grafo tenemos su respectiva tabla de distancias, en el que, como ya explicaron mis compañeros también anteriormente, cuando hay más de un nodo de distancia entre dos nodos, ponemos infinito y tenemos su respectiva tabla de recorrido. Entonces, vamos a aplicar el método Floyd-Warshall. Cogemos la primera columna, comparamos 2 más 2 es menor que 0, no, entonces dejamos este 0. 2 más 3 ¿es menor a infinito? Sí, entonces cambiamos este por el resultado de esta suma, que sería 5. 6 más 2, 8. Menor que 4, no. Siguiente en la columna, que es el 3. 3 más 2,
5. Menor que infinito, sí. Entonces cambiamos este infinito por un 5. 3 más 3, 9. Menor que 0, no. 6 más 3, 9. Menor que 9, no. Porque es igual, entonces dejamos. Pasamos al siguiente. 6 más 2, 8. Menor que 4, no. Lo dejamos. 6 más 3, 9. Menor que 9, no. Entonces lo dejamos. 6 más 6, 12. Menor que 0, no. Entonces lo dejamos. Así sucesivamente con cada columna de esta tabla de distancias. Recordemos que aquí hay un 5 y aquí hay un 5. Entonces, para la siguiente columna ya no tomamos este infinito, sino que tomamos los valores que hayamos cambiado de la anterior columna. Y además, como hicimos el cambio de 5 y 5 aquí, tenemos que acá en nuestra tabla de recorrido cambiar la letra de esta posición por la A y por la A, que fue donde hicimos en la columna que hicimos el cambio. Haciendo eso con las 4 columnas nos daría el siguiente resultado, que sería que los únicos cambios que se realizan son solo estos dos. Luego de las 4 columnas realizar Floyd-Warshall, nomás tendríamos estos dos cambios. Significa que el recorrido más corto de C hasta B o de B hasta C es pasando por A. Lo podemos comprobar en nuestro grafo. De C hasta B, de todas las posibilidades que hay, el de menor valor es pasando hasta A, que sería 3, y de A hasta B, que sería 2, un total de 5. Muchas gracias.